Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Que el Señor los bendiga. Qué bueno que podamos estar, a través de este medio, hoy celebrando al Señor, todos en unidad, juntos. Claro, cada uno en su familia, en su propia casa, debido a las circunstancias que nos tocan vivir en este momento. Pero sabemos que todo está bajo el control del Señor y que es un tiempo también donde el Señor está trabajando en nosotros como iglesia, además de que está haciendo muchas cosas en el mundo. Bueno, nos hemos reunido para alabar al Señor. Estamos acá congregados en tu casa, tal vez en el living, alrededor de la mesa, en el comedor. No sé dónde estás con tu familia en estos momentos, pero vamos a celebrar al Señor. Quisiera que oremos y luego que podamos comenzar un tiempo de alabanza, donde juntos como iglesia podamos a lo largo de todo este día celebrar el nombre de Dios. Querido Padre, en el nombre de Jesús, bendecí este tiempo juntos como familia. Señor, no solo como familia sanguínea ahí donde estamos, sino además también como iglesia, Señor. Tu iglesia que está en estos momentos congregada en sus propios hogares y sus casas, pero unida, Señor, en el Espíritu a muchos hermanos y hermanas, otras familias que te están adorando en este mismo día y en este mismo tiempo. Bendecí este tiempo en nuestra familia, que sea un tiempo precioso y de mucha alegría. Manifestate, Señor, en esta hora. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a alabar juntos el nombre del Señor. ¿Te parece? Dile a la persona que está junto a ti, exalta conmigo a Jesús. ¡Vamos! ¡Sí! Yo quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mi ser, un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria transformado soy por tu Espíritu. Vamos, cántalo. Yo quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mi ser, un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria transformado soy por tu Espíritu. Vamos a ir conmigo. De gloria
Bueno, muy bien, estuvimos alabando a Dios, qué hermoso momento de adoración a nuestro Dios que hemos pasado en nuestra familia. Muchas gracias a los hermanos que están colaborando con toda esta tarea, Mariano, Kevin, gracias por el esfuerzo que están haciendo para que toda la iglesia pueda estar en estos momentos adorando al Señor y reunida en nuestros hogares, escuchando la palabra de nuestro Dios. Vamos a hacer eso ahora, vamos a pensar en la palabra de Dios y quisiera que podamos reflexionar en esta tarde en lo importante que es estar de acuerdo con la voluntad de Dios. Así vamos a llamar a este momento de meditación, de acuerdo con la voluntad de Dios. ¿Sabés qué pasa cuando estamos de acuerdo con la voluntad de Dios? Nosotros entonces sabemos por qué tenemos que orar y nuestra oración se vuelve eficaz a los ojos del Señor o a los oídos del Señor. ¿Por qué? Porque estamos orando dentro de los términos de su voluntad. Quiero leerte algunos versículos bíblicos. La palabra de Dios dice en Romanos capítulo 10, verso 17, así que la fe es por el oír y el oír es por la palabra de Dios. También tenemos otro texto bíblico que se encuentra en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14 y 15, donde dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que le pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho al Señor. Mirá qué pasaje, qué palabra es esta, porque lo que está diciendo acá es que podemos tener la confianza de que al momento de pedirle al Señor, al orar a Él, Él va a estar ya respondiendo a nuestras oraciones. Ahora, el secreto es orar en la voluntad del Señor, que lo que le pidamos agrada al Señor y está dentro de los planes del Señor. Juan en el capítulo 5 dice lo siguiente en el verso 30. Yo no puedo hacer nada por mí mismo, dijo Jesús. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque yo no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, mi Padre. Bueno, Jesús es un ejemplo para todos nosotros. Él siempre se ha ocupado de estar haciendo la voluntad de su Padre Celestial mientras estuvo aquí en la tierra. Por ejemplo, en Mateo capítulo 4, Jesús dijo en el verso 4, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, qué bueno es que nosotros podamos imitar a Jesús y que toda obra que nosotros incluso hagamos, toda acción que llevemos adelante, tenga que ver o esté en directa relación con la voluntad de nuestro Padre Celestial. Ahora, claro, hay que entender esa voluntad, hay que comprenderla, hay que conocer la voluntad del Señor. Jeremías, el profeta, estando en sintonía con Dios, él dijo en el capítulo 1, versículo 12, que Dios le dijo a él, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Entonces, ¿qué está diciendo acá Jeremías que le dijo el Señor? Lo que está diciendo con esta expresión es que lo que vos podés atestiguar, Jeremías, acerca de mí, es algo que es real. Y yo me apresuro para poner por obra mi palabra, no cualquier palabra, mi palabra, dice el Señor. Y vos sos un testimonio de eso y lo podés ver, Jeremías. Bueno, todo el pueblo del Señor puede ver eso también y puede atestiguarlo. En Isaías 55, este profeta en el versículo 11 dice, mi palabra que sale de mi boca, dice el Señor, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo cual yo la he enviado. Bueno, uno de los propósitos principales y fundamentales de la oración es la voluntad del Señor, es que nosotros hagamos la voluntad del Señor y que la voluntad del Señor sea hecha en la tierra como también en el cielo. Jesús fue un hombre de oración y si algo caracterizó la vida de Jesús fue su firme deseo de agradar a su Padre Celestial y de hacer su voluntad. Así encontramos en todos los evangelios el testimonio de Jesucristo tanto orando pero agradando a Dios
en hacer la voluntad de su Padre Celestial. Pedro dijo lo siguiente en el capítulo 3, versículo 2 de segunda de Pedro. Él dijo: el Señor no retarda sus promesas, según algunos la tienen por tardanza, sino que Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno de nosotros se pierda, sino que realmente todos procedan al arrepentimiento. Bueno, esto nos permite incluso entender las manifestaciones de la voluntad de Dios a largo plazo, donde Dios no inmediatamente va a llevar a cabo su voluntad, tal vez porque su palabra necesita cumplirse en un proceso de tiempo, y aquí específicamente su gracia y su misericordia hacia los que están perdidos, se prolonga en el tiempo la voluntad del Señor en terminar de expresarse y manifestarse. Bueno, ha llegado el momento, ha comenzado el tiempo profético donde Dios está próximo a regresar en la persona de nuestro Señor Jesucristo a buscar a su iglesia y por supuesto a traer juicio sobre este mundo. Ahora, este es el punto es que Dios siempre hace su voluntad, siempre lleva a cabo su voluntad en la vida de las personas. Lo que nosotros necesitamos es confiar en la voluntad del Señor, necesitamos entender que la voluntad del Señor es importante para cada uno de nosotros. De hecho, la voluntad del Señor está directamente relacionada con nuestra manera de orar. Para muchos de nosotros, la oración, no hay dudas de que es un espacio y es un tiempo donde Dios está hablándonos, está mostrando su voluntad, pero es también la oportunidad que nosotros tenemos de pedirle a Él por su voluntad, para que su voluntad se haga en la tierra como en el cielo también. Bueno, eso es lo que está sucediendo. Y cotidianamente la voluntad de Dios se expresa en la vida de los cristianos en cada asunto particular, en cada situación, en cada necesidad particular que puedas tener, que pueda tener tu familia, que pueda tener la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. El Señor expresa su voluntad continuamente revelada en la palabra de Dios, pero nosotros tenemos que orar y tenemos que pedirle al Señor en medio de la oración: Señor, esto es tu voluntad, porque tu palabra dice que, Señor, vos vas a hacer esto, o Señor, esto es tu voluntad para con mi vida y yo necesito tu fuerza, necesito tu poder para poder lograr esto, Señor, que necesito lograr como crecimiento, o esto, Señor, que yo necesito vencer como un obstáculo en mi vida. Y Dios te va a ayudar, porque Dios está viendo, está escuchando que estás pidiendo dentro de los términos de la voluntad del Señor. Nada es más importante que orar en la voluntad del Señor. Aquellos que aprenden a orar en la voluntad de Dios son hombres y mujeres que continuamente están viendo las manifestaciones de Dios concretarse y hacerse una realidad en nuestras vidas. ¿Por qué oramos por los enfermos? Oramos por los enfermos porque el Señor ha pedido que oremos por los enfermos, porque Él quiere sanarlos. Claro, tal vez digas, pero a todos los enfermos quiere sanar el Señor. Bueno, tal vez no a todos, pero Jesús hacía algo que era muy importante, y este es el secreto. Lo que yo veo hacer a mi Padre, eso hago. Jesús estaba en una intimidad tan importante con el Señor. Él conocía tan bien lo que Dios estaba haciendo y su voluntad, que Él sabía muy bien que cuando una persona venía a Él buscando sanidad, o cuando Él entraba en una aldea y le traían a un enfermo, o Él se cruzaba con un enfermo y Él ponía sus manos declarando sanidad sobre ellos, eso no era otra cosa que la voluntad del Señor, porque el Señor lo había destinado como una obra para que Él lo pudiera realizar. Bueno, nosotros necesitamos cada día entender cuáles son las obras que Dios ha preparado para nosotros, porque Dios ha levantado a su iglesia para sanar a los enfermos, para poner en libertad a los que están cautivos, para que presentemos el Evangelio a las personas. Y por supuesto, entonces habrán personas que van a abrir su corazón a Jesucristo, porque estaban preparadas y nosotros teníamos que llevarles el Evangelio dentro de la voluntad del Señor, y otros lo van a rechazar, tal vez porque no era el tiempo o no era la persona a la que teníamos que nosotros haberle predicado el Evangelio. Claro, ¿cómo saber eso? Bueno,
Nosotros tenemos que predicar la palabra de Dios continuamente, porque sabemos que esa es la voluntad del Señor. Así que yo te invito a que vivas en los parámetros de la voluntad del Señor. Y que no te preocupes tanto por si Dios lo hace o no lo va a hacer, o va a tardar en hacerlo. Más bien es importante que estés enfocado, que estés enfocada en estar haciendo lo que el Señor quiere que vos hagas. ¿Quiere que ores por los enfermos? Claro que sí. ¿Quiere el Señor derramar provisión sobre la vida de sus hijos? Si sus hijos son obedientes, si son fieles a Él, claro que sí, es la voluntad del Señor. ¿Quiere el Señor poner en libertad a los cautivos? Claro, el Señor lo quiere hacer, así que oramos por ellos, porque Dios quiere mostrar su voluntad. Ahora, esto es lo importante es que yo esté dentro de los planes de Dios. Por eso, vamos a pensar en estos momentos en 4 principios para recibir las respuestas a nuestra oración. ¿Qué te parece? Vamos a pensar en aquello que es importante y que tenemos que hacer para que podamos recibir las respuestas a la oración que nosotros hacemos a nuestro Dios. Número 1, lo que necesitamos hacer es conocer la voluntad de Dios. Es imposible orar en la voluntad de Dios si yo no conozco cuál es la voluntad de Dios en primer lugar. Necesitas dedicar tiempo a conocer la voz del Señor, a conocer cómo piensa el Señor, qué es lo que el Padre quiere con nuestra vida, qué es lo que el Padre quiere con tu familia, qué es lo que Dios quiere que vos hagas, cuál es su voluntad para vos. Quiero decirte algo, está revelado en la Biblia. Dios, a través de la Biblia, nos manifiesta sus propósitos y sus planes a cada uno de nosotros. Claro, pero necesitamos conocer la Biblia. ¿Cuánto tiempo dedicás a estudiar la palabra de Dios? Es importante que le dediques tiempo a la palabra del Señor. Son días difíciles los que estamos viviendo. Son días donde, más que nunca, con una gran seriedad, nosotros tenemos que leer la Biblia, tenemos que estudiar la Biblia, tenemos que dedicarnos a tratar de conocer lo que Dios ha querido revelarnos y ha querido mostrarnos y que está en su corazón. Necesitas dedicar tiempo a eso. Bueno, ¿qué tiempo oportuno es este? Para que te dediques a leer la Biblia, a estudiarla y a conocer la palabra de Dios. Es imposible orar en la voluntad del Señor y es imposible ver a Dios manifestándose y glorificándose en medio de tu vida, en medio de tu familia o del pueblo de Él, de la iglesia y en nuestra ciudad, si vos no conocés la palabra del Señor. Número 2, necesitas aprender a permanecer en la voluntad del Señor. No solo tenés que conocer la voluntad de Dios, tenés que permanecer en su voluntad. Permanecer en la voluntad del Señor significa caminar en su voluntad. Ahora, ya sé qué es lo que Dios quiere para mí, ya sé cuál es su voluntad para mí. Ahora yo me dedico a caminar en ese plan, me dedico a hacer lo que es la voluntad de Dios. Es muy importante que para permanecer en la voluntad de Dios, nosotros grabemos la Escritura en nuestra mente. Es importante que nosotros podamos continuamente estar recordando la palabra de Dios, a veces poniendo los versículos en la heladera, en el espejo, recordándolos a través del celular. No sé, hay tantas formas en las que nosotros podemos ayudarnos a recordar la palabra de Dios. ¿Para qué recordarla? Para que puedas permanecer en ella. Es importante permanecer en la voluntad de Dios. Si querés vivir la voluntad de Dios en tu vida, manifestándose, o sea, que la puedas tocar, que puedas ver las obras de Dios concretadas objetivamente, necesitas permanecer en la voluntad del Señor, mantenerte en su voluntad. Número 3, lo que necesitas hacer es la voluntad de Dios. Tenés que hacer la voluntad de Dios. No alcanza con que conozcamos su voluntad. No alcanza, no es suficiente con que la recordemos y caminemos en la voluntad de Dios. Lo que necesitamos hacer es justamente llevarla a cabo, hacer la voluntad de Dios. Entonces, lo que Dios dice, yo lo tengo que hacer. De eso se trata. Si querés aprender a orar en la voluntad del Señor y ver las respuestas de Dios para con tu vida, necesitas hacer la voluntad de Dios. La Biblia dice en Santiago 1:22, no sean tan solo hacedores de la palabra,
no sean tan solo oidores de su palabra, sino que además nosotros lo que necesitamos es llevar la palabra de Dios a cabo. Ahí lo dice Santiago 1:22. Sean ustedes personas que realizan la voluntad de Dios, son hacedores de la palabra de Dios y no solo la escuchan, sino que la llevan a cabo. Dice ahí Santiago, si ustedes no hacen esto, se engañan a ustedes mismos. Necesitamos entonces llevar a cabo la voluntad de Dios, porque además el hacer la voluntad de Dios, el conocerla en primer lugar, el permanecer, el hacer la voluntad de Dios, hace que tu fe crezca, hace que tu fe se desarrolle. Recordá que Romanos 10:17 dice que la fe es por el oír y el oír la palabra de nuestro Dios. Así que necesitas escucharla, necesitas permanecer en su palabra y además necesitas hacer la voluntad del Señor. Recordá que cuando no actuamos dentro de lo que Dios está esperando que nosotros hagamos, y lo que hemos aprendido en la palabra de Dios, el diablo viene. Y el diablo entonces siembra dudas y hace que tu fe se pierda. Hace que todo lo que nosotros hemos conocido de la voluntad de Dios no sirva para nada. Porque ¿de qué sirve? Conocer la voluntad de Dios y no hacerla. Ese es el gran desafío que tenemos en este día. Yo quiero que Dios oiga mis oraciones, yo quiero que Dios conteste mis oraciones, pero necesito hacer las cosas en los términos de la voluntad de Dios. Muy bien, y por último, necesito algo más, necesitas algo más, necesitas aprender a hablar de acuerdo con la voluntad de Dios. Necesitas conocerla, necesitas permanecer, necesitas hacerla, pero también necesitas hablar la voluntad de Dios. Dos formas en las que nosotros hablamos la voluntad de Dios. Una es dando testimonio. Una es cuando yo le cuento a los demás lo que Dios me ha pedido, lo que Dios quiere conmigo, lo que Dios me ha enseñado en las Escrituras, la promesa que Dios me ha dado y que yo estoy esperando en Él y por lo cual oro y otros comienzan a orar por mí también. Pero la segunda manera en la que nosotros hablamos de acuerdo a la voluntad de Dios es cuando oramos. Cuando vos orás, necesitas hablar la palabra de Dios. Necesitas declarar la palabra de Dios en la oración. Entonces cuando oramos le decimos al Señor, Señor, es tu voluntad que yo lleve el Evangelio a otras personas. Señor, yo te ruego entonces en este día que vos pongas esas personas que has preparado, Señor, para que yo les hable acerca de tu amor, les comparta mi testimonio personal. Señor, es tu voluntad que yo pueda salir adelante de este problema en el que estoy, matrimonial, familiar, económico. Señor, es tu voluntad, porque tu palabra lo declara y lo dice. Señor, yo te ruego para que puedas llevar a cabo tu voluntad en mi vida. Y de esa manera nosotros entonces aprendemos a llevar una vida que está continuamente hablando la voluntad de Dios y declarándola a los demás, pero declarándosela a Dios también, al Dios de los cielos. Entonces cuando hacemos esto, vos y yo, nos aseguramos de que la voluntad de Dios va a ser hecha en la tierra como se hace en el cielo también. Qué bueno es, qué importante es que en estos momentos, ahí en esa ronda en familia en la que estamos, podamos cada uno de nosotros examinar nuestros corazones. Sí, examinar nuestro corazón para comprobar si en verdad estamos alineados a la voluntad de Dios. Si no hablamos y actuamos conforme a su perfecta voluntad, entonces estamos pecando en desobediencia. Por lo tanto, debemos arrepentirnos y debemos tomar la decisión de alinearnos a los propósitos de Dios y a los anhelos que están en el corazón de Dios para nuestra vida, para la vida de los que nos rodean, para la vida de la iglesia, del Señor, y por supuesto todos los anhelos que el Señor tiene con este mundo y las promesas que Él tiene con todos nosotros. ¿Sabes una cosa? Cada vez que nosotros conocemos la palabra de Dios y decidimos comenzar a permanecer en ella y luego tomamos acción llevándola a cabo, tratando de hacer la voluntad de Dios,
En ese momento nosotros nos ponemos en armonía con el cielo. Yo quiero que aquí en la tierra, como en el cielo, la voluntad de Dios se haga. ¿Lo quieren ustedes? ¿Familia, desean eso? Bueno, entonces, este es un buen momento. Conforme a lo que el Señor nos ha estado diciendo en este día, vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor ahora que Él bendiga nuestra vida y que Él esté haciendo su voluntad en nosotros y que su voluntad, como se hace en el cielo, sea hecha en la tierra también. Oramos. Querido Dios, ahora nos postramos delante de ti y te pedimos, Señor, que puedas estar obrando, Señor, en nuestras vidas. Determinamos en este día, Señor, que vamos a dedicar tiempo a conocer tu voluntad, que vamos a caminar permaneciendo en tu voluntad, que vamos, Señor, cada uno de nosotros a hacer tu voluntad, la vamos a llevar a la práctica y determinamos, Señor, que vamos a estar hablando tu voluntad, que de nuestra boca, Señor, va a estar expresándose tu voluntad para con nuestra vida y también para con el mundo, Señor, en todo lo que vos querés hacer. Señor, vamos a orar tu voluntad. Vamos a hablar contigo pidiéndote para que tu voluntad se haga, Señor, aquí en la tierra como en el cielo. Eso determinamos en este día, Señor. Ahí donde estamos, en familia o a solas. Señor, esa es nuestra decisión. Gracias, querido Padre, y también, Señor, te pedimos perdón, porque tal vez hemos caminado mucho tiempo sin hacer tu voluntad, aún conociéndola, pero no realizándola, Señor, y no orando dentro de los términos de tu voluntad. Nos arrepentimos por eso. Te pedimos perdón, Señor, y ahora vamos a comenzar a hacer lo correcto. En tus manos nos ponemos, Señor. Bendecí a nuestro país, bendecí a nuestra gente, cuida a nuestros hermanos mayores, Señor, cuida a las personas enfermas, los más vulnerables. Bendecí a los médicos, bendecí, Señor, a las enfermeras, bendecí, Señor, a la policía, a todos los hermanos que están en la fuerza. Cuídalos, Señor, y los ponemos a todos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, muy bien, hace una ronda, ahí donde están, o sigan en ronda, vamos a adorar al Señor, vamos a alabar al Señor, y mientras alabás al Señor, que la voluntad del Señor en tu vida comience a hacerse, como en el cielo, suceda aquí en la tierra también, a través de tu vida y de tu persona y de tu familia. Y después de que hayamos adorado al Señor y lo hayamos alabado, tomémonos un tiempo para orar, donde todos podamos expresarle a Dios una oración. Los chiquitos también, los niños también. Todos oremos al Señor y pidámosle al Señor que Él nos cuide y que cuide a nuestra gente, cuide a la iglesia, para que pronto nos podamos volver a reunir y estar todos juntos, porque lo necesitamos, ¿de acuerdo? Bueno, que Dios los bendiga, estamos en contacto durante toda esta semana. Disfruta ahora de este tiempo de alabanza y de adoración en el Señor. Hacelo ahora, adora al Señor con todo tu corazón. Ante ti postrado estoy aquí, te rindo mi ser, te rindo mi ser. Con tu amor atráeme, Señor, vengo a tus pies, vengo a tus pies, a ti me rindo.
estetico.